Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. El grupo 3 está listo. Hola, profe. Ah, Creo que ya están. Lo que pasa es que estamos entre 7 recién. No sé si hay alguien más. Diana. Creo que falta uno conectarse de mi grupo. bueno, Para compartir la pantalla, puedo compartir más ya yo, ¿verdad? sí, sin problema. Genial. No sé si es que eh, se ve bien ahí. Sí, se ve bien. Súper. El compañero Fernando creo que no va a participar. No sé si llegó a comunicarse con ustedes. No, profe, no nos dijo nada él. Bueno, Vamos a entonces, empezar nomás ya porque él nomás es lo que falta. sí, y pueden iniciar, no hay problema. Bueno, vamos a empezar nomás ya entonces porque se Sí, está sí. pasando el tiempo. Bueno, Bueno, buenas noches a todos. Buenas buenas noches, profe. noches. Vamos a empezar eh, la exposición. Sí. Quiero saber si transcurre mi... Bueno, los integrantes, Juan, Larisa, Dina, Diana, Fernando, que no nos dijo nada, y quien les habla, Raquel, ¿verdad? Nuestro tema es las adecuaciones curriculares como elemento clave para asegurar una educación inclusiva. Ahí está. Se ve la diapositiva y se me escucha bien, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Así Bueno, es. ingresando un poquitito a lo que es el tema. Perdón. ¿Qué le pasa a mí?
¿Me escuchan? Sí, perfecto. Con el propósito de aumentar el acceso a la educación en el Ministerio de Educación, ¿verdad? En el marco de lo que es la transformación curricular y las políticas educativas, toman en cuenta lo que es la población per se y íntegramente empieza a adoptar una especie de una serie de adecuaciones a lo que es la educación inclusiva, ¿verdad? La estrategia educativa de adecuación representa una herramienta importante en el que el docente tiene que adecuarse, ¿verdad?, a lo que son las capacidades de cada alumno. Hablamos mucho hoy en día de lo que es la educación inclusiva, ayudar a cada niño respecto a, de repente, si es que tienen cierto tipo de dificultades de aprendizaje, de desenvolverse con el entorno, y tratar de situarse un poquitito en lo que es la atmósfera de cada alumno, ¿verdad? No es tratar de sacar un poco esa verticalidad de pararse y enseñar, esto tienen que aprender y ya. O sea, básicamente es de lo que vamos a ir hablando, es lo que el Ministerio de Salud, de Educación propone, un tipo de exigencias que el docente tiene que ir adoptando, no necesariamente, bueno, esto de esta manera vamos a hacer, vamos a sí o sí seguir estas reglas, sino que tratar de adecuarse justamente, como dije anteriormente, a lo que es cada alumno y principalmente en lo que es la educación inclusiva, ¿verdad? En los alumnos que tienen cierto tipo de capacidades diferentes. ¿Para qué? Para asegurar así una educación para cada alumno, ¿verdad? Evitando todo tipo de discriminaciones que pueda existir. Entonces, vamos a empezar un poquitito hablando de lo que es nuestro tema, siguiendo la compañera Dina va a estar hablando. Buenas, yo les voy a estar hablando qué son las adecuaciones curriculares. Tuve un pequeño inconveniente con la computadora, ¿verdad? Las adecuaciones curriculares también son llamadas adaptaciones curriculares, son herramientas que se usan en la educación para poder ayudar a los alumnos con las necesidades educativas especiales. En general, consiste en tratar de modificar los aspectos del temario del método de enseñanza para que los objetivos educativos sean adecuados para todos los estudiantes. Las adecuaciones curriculares van a constituir lo que es una estrategia educativa para poder alcanzar los propósitos de las enseñanzas, fundamentalmente, ¿verdad?, cuando el niño o la niña o el grupo de niños o niñas necesitan algún apoyo adicional en el proceso de escolarización. Estas adecuaciones curriculares tienen que tomar en cuenta los intereses motivacionales, las habilidades de los niños y niñas, con el fin de que tenga un impacto significativo sobre la educación, con base al requerimiento de cada niño y niña, y que se pueda adecuar a las metodologías de las enseñanzas y las actividades de aprendizaje. Las adecuaciones curriculares se formulan con referencia a lo que el alumno, la alumna, necesitan en el momento del proceso de enseñanza y aprendizaje. Tienen que referirse a las capacidades a desarrollar por el alumno y la alumna, a los grandes bloques de contenidos para el desarrollo de sus capacidades y requerimientos y requisitos que debe reunir el entorno de enseñanza y aprendizaje, haciendo referencia a un área curricular determinada. Es más bien, tiene que ser general. Entonces, es una estrategia de planificación y actuación docente que aspira a responder a las necesidades educativas de cada alumno o alumna. Las educaciones curriculares no tienen un carácter fijo o definitivo.
Los ajustes variarán de acuerdo a la posibilidad del alumno, alumna y al establecimiento educativo. Bueno, va a continuar con la exposición la compañera. ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí. Bueno, son dos tipos de adecuaciones curriculares. Una de acceso al currículo y otra que es de los elementos básicos. Entonces yo voy a comentar un poquito de acceso al currículo. ¿Puedes pasar, compa, por favor? Adecuaciones curriculares de acceso. Este primer tipo de adaptación curricular consiste en modificar ciertos aspectos del método de enseñanza, de forma que los alumnos con alguna particularidad física o cognitiva puedan estudiar el currículo educativo normal. Se refiere a la necesidad de adecuar las aulas y las escuelas a las condiciones propias de los alumnos y alumnas. Se relaciona con la provisión de recursos especiales, tales como elementos personales, materiales especiales, organizativos, entre otros. Esos recursos adicionales que habla acá sobre este acceso, habla no solamente de crear condiciones físicas a esos niños, ¿verdad? A esa adaptación, a esos alumnos, sino que también en la parte de accesibilidad, en la parte de sonoridad, en la parte de iluminación, ¿verdad? Para que todas las necesidades educativas especiales de este lugar, de este desarrollo, sea aplicado a todos los alumnos, ¿verdad? Que sea desarrollado de una forma ordinaria, que no sea algo tan adaptado, porque va a permitir a esos alumnos que ya tienen sus limitaciones alcanzar mayores niveles de autonomía, y no solamente autonomía, pero también interactuar con las demás personas que están con ellos en este lugar, en este aula o en este establecimiento. Porque lo más importante que tenemos que tener en cuenta con relación al currículum es sobre la equidad. Y la equidad se trata de tratar de manera diferente a personas diferentes. Porque si hablamos de igualdad entre personas, voy a dar un ejemplo así simple. Estamos en una cancha, yo y mi tío que tiene 2 metros, y hay esa gradería ahí enfrente. Si hablamos de igualdad, estamos los dos en el mismo nivel y vamos a mirar cosas diferentes. Él por tener 2 metros va a ver toda la cancha, y yo por tener 1,60 m voy a ver nomás la gradería. Y cuando hablamos de equidad es generar una escalerita para que yo pueda tener la misma visión de mi tío. Y esa es la principal intención del currículum, la equidad. Son personas diferentes con necesidades diferentes y tenemos que adecuar el currículum para esas necesidades, no solamente en esta parte física, como habla acá de ese ejemplo, ¿verdad? De proporcionar al mobiliario específico, proporcionar equipos, pero también proporcionar diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje. Interactuar con las dos cosas en la parte de las necesidades físicas, pero también comprender que hay alumnos que no solamente tienen esas necesidades, esas ayudas, sino que también variar nuestra forma de enseñar, variar también nuestra forma de plantear una clase o de realizar un examen para adecuarse a las diferentes dificultades que tienen nuestros alumnos, y más adecuar a la parte física, a la parte de ambiente, ¿verdad? Acá, como dice en el punto 3, materiales específicos como prótesis, permite al alumno la parte de escritas a través de tacto,
aparte también de nivel motor, pinzas, todas esas cosas, corresponde a una adaptación curricular que no tiene que ser igual, porque muchas veces vamos a tener 2, 3 alumnos con necesidades diferentes. Entonces, es importante en la adecuación fijarnos siempre en la equidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, voy a hablarle un poco sobre las adecuaciones curriculares individuales. Se trata de una serie de cambios en el currículo educativo realizados para adaptar los conocimientos a adquirir al nivel del alumno. La principal característica de este tipo de adaptación curricular es la manera individual para cada alumno con sus necesidades especiales, en función de la profundidad de los cambios realizados. Para estas adaptaciones se dividen en 2 clases. Las significativas y las no significativas. Las adaptaciones significativas se caracteriza por un cambio profundo en los contenidos a estudiar por un alumno. Sería la parte psicopedagógica previa del alumno o al alumnado, de tal manera que se pueda estar perfectamente adaptada a las necesidades de la persona. O sea, que con las adecuaciones significativas serían la modificación de elementos como los requisitos básicos de aprendizaje, el objetivo de la enseñanza de una materia y los métodos que se utiliza para la evaluación. En el caso de las no significativas, se trata de cambios en algunos elementos de la educación, no muy profunda en los contenidos a estudiar. Por ejemplo, se puede ver el tiempo que puede utilizar el alumno del examen, los tipos de ejercicios, la forma de dar la lección concreta, etc. También se puede utilizar este principio de adaptaciones. También deberían ser utilizadas prácticamente en todos los casos, salvo que el alumno individual requiera una ayuda muy concreta para adquirir los conocimientos básicos. Con las adaptaciones no significativas, el estudiante todavía puede conseguir su título de graduado escolar debido a que puede cumplir con los requisitos mínimos de enseñanza. Le doy paso al siguiente compañero. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Estamos con un problemita de la proyección seguramente por el internet, ¿verdad? Es probable. Sí. Bueno,
Lo que a mí me corresponde sería la adecuación de los elementos básicos del currículo. Sería adecuación de los elementos básicos del currículo. Antes de ver las adecuaciones, primeramente vamos a estar viendo lo que son los elementos básicos del currículo, que son las competencias, los contenidos, las actividades, los métodos utilizados, las evaluaciones que se utilizan, ¿verdad? Los recursos, la temporalización y el lugar de la intervención pedagógica. Ahora bien, ahora para ver lo que son, cómo se realizarían las adecuaciones, vamos a ver las adecuaciones curriculares de los elementos básicos del currículum al conjunto de las modificaciones que se realizan en cuanto a lo que es el contenido, a los criterios y procedimientos evaluativos, actividades y metodologías para atender las diferencias individuales de los alumnos con necesidades educativas especiales. Y tenemos una pregunta que nos hacemos, ¿verdad? Que ¿cómo adecuar el currículo general para que puedan participar de él todos los alumnos con necesidades educativas especiales? Entonces, se realizan las modificaciones necesarias, pero a la vez las mínimas posibles del currículo en general. Esto depende de la cantidad del currículo en general que tenga, ¿verdad? En que los alumnos con necesidades educativas especiales puedan participar normalmente. O la cantidad en la que pueda participar con algunas pequeñas modificaciones o adecuaciones de acuerdo a la cantidad de currículum que tenga, ¿verdad? Tenemos la parte de temas relacionados a lo que es la discapacidad visuales, auditivas, cognitivas y táctiles. Entonces, de acuerdo a esas necesidades se van adecuando para que puedan tener, como dijo la compañera, de acuerdo a la equidad, para que haya un equilibrio de la justicia en cuanto a la impartición de la enseñanza. Siguiente. Y ahora vamos a ver lo que es el proceso para realizar adecuaciones curriculares en el aula. Las adecuaciones curriculares es un proceso de toma de decisiones sobre los elementos que vimos anteriormente para dar respuesta a las necesidades de los alumnos mediante la realización de estas adecuaciones en cuanto a los elementos del acceso al currículum y los mismos elementos que lo constituyen. Estos elementos a los cuales se realizan las modificaciones son los indicadores de logro en cuanto al contenido, el criterio y proceso de evaluación, actividades y métodos para atender a las diferencias individuales de los niños con necesidades especiales. Los alumnos con necesidades educativas especiales requieren, al igual que el resto de los alumnos, aprender de forma significativa, ser elemento activo en ese proceso de aprendizaje, así para que puedan ellos también tener, de acuerdo a sus capacidades, a aprender a desarrollar su aprendizaje por sí mismo y contar con, con el acompañamiento de los docentes o con los otros compañeros para que puedan aprender. Si bien es cierto que necesitan más ayuda, algunos necesitan más ayuda que los otros. Entonces, de acuerdo a esas necesidades se va acentuando ese acompañamiento. Y eso es todo de mi parte. El compañero que tenía que exponer después de mí, Fernando, creo que. Bueno, voy a continuar yo hablando un poquitito de las adecuaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades, ¿verdad? A pesar de que se trata de un grupo bastante ignorado dentro de lo que es el sector educativo, los alumnos con altas capacidades también precisan de una modificación de los contenidos educativos para alcanzar su máximo potencial. Es decir, que a estos alumnos con capacidades intelectuales, digamos, con un coeficiente intelectual un poco más alto que la población normal,
debemos de nosotros incentivar también, ¿no? Tampoco no es dejar de lado a estos alumnos por el hecho de que tienen más fácil aprendizaje o tienen altas capacidades. Lo que hay que tener en cuenta es que hay que motivarle también a esto, incentivarle para que todas las habilidades que van adquiriendo, todas las habilidades que tienen, eso se vaya mejorando con el transcurrir de los años y de su proceso de aprendizaje, ¿verdad? Es decir, si es bueno en matemáticas, si es bueno en otras áreas de lo que es la educación, se tiene que incentivar también eso, ¿verdad? No olvidarse de que hay alumnos que tienen altas capacidades y motivarle principalmente, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si es que de repente se deja de lado ese sector, ¿verdad? Justamente estos alumnos se desmotivan, pueden inclusive tener cierto tipo de actitudes no no esperables en lo que es el proceso educativo, ¿verdad? En cuanto a los cambios en los contenidos a estudiar, básicamente a lo que se refiere es que, por ejemplo, si tenemos un alumno con algún tipo de discapacidad que está cursando un curso de lo que es la educación secundaria, no está mal tampoco que el profesor se adecue y qué sé yo, le esté enseñando temas o con parte del contenido de lo que es la educación primaria, ¿verdad? A eso se refiere básicamente lo que es los cambios de contenido, ¿verdad? Y la ampliación del contenido es totalmente lo contrario. Justamente habíamos hablado de los alumnos con alta capacidad, ¿verdad? No está mal tampoco enseñarle, vamos a suponer, Juan de 12 años, un niño con una capacidad bastante alta de aprendizaje. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros o sea, el docente tiene que tratar de enseñarle también las cosas o los temas o ejes temáticos que normalmente a su edad todavía no están desarrollando, ¿verdad? A eso se refiere con ampliar los contenidos, ¿verdad? Básicamente. Bueno, y es un poco amplio el tema, ¿verdad? Como conclusión podemos decir que es bastante importante porque principalmente eh, las escuelas más lejanas de lo que es el central capital, digamos, muchas veces es un poco más complicado en cuanto a la educación inclusiva, ¿verdad? Se tiende mucho por parte de la población, no digo de los docentes, sino por parte de la población misma, a decir, el niño con capacidad diferente no va luego a aprender, no tiene luego por qué irse a la escuela, no, es una pérdida de tiempo. Hay muchos padres, inclusive gente de parte de la sociedad que piensa eso, y obviamente eso está mal, ¿verdad? Todos tienen derecho a una educación plena, ¿verdad? Y más que nada, eso queríamos aportar como grupo. Y esta es la bibliografía que utilizamos. Vamos a pasar después en la plataforma. Y como conclusión digo, como una reflexión final, tenemos una frase que dice: la experiencia es la maestra más exigente. Primero te pone a prueba y después te enseña la lección. Entonces, es importante siempre tener en cuenta este tipo de reflexiones porque no hay mejor maestra ni mejor enseñanza que es lo que uno va desarrollando día tras día, la experiencia que uno va adquiriendo, ¿verdad? Y eso, más que nada. Así es. Súper bien. Algún integrante, algún compañero que quiera dar una opinión, algún aporte, alguna consulta? Porque yo tomé varios apuntes. Yo soy la señora de los apuntes. ¿Alguien que no sea del grupo? A ver, Elena, David, Sara, Eliana, ¿alguien que quiera compartir con nosotros? Yo, profe. Bueno, te escucho.
Quería comentar nomás de una experiencia que tuve, ya que están hablando sobre este tema. Yo tuve no en la escuela, vamos a decirle, todo un alumno así con discapacidad diferente, creo que se le dice. No tienen que dejarle de lado. Ellos tienen sentimientos como todos los niños. Ellos también no son tontos. Tuvo un niño que hacía más rápido las tareas que los otros, vamos a decirle. Que terminaba muy rápido. Ya quería que le dé algo, quería que le dé otra cosa para hacer porque no sabía qué hacer. Bueno, después te lleva un poco más de tiempo, claro, hacerle una actividad más amplia para que él pueda estar acoplándose a los chicos. Pero una vez que eh, le lleves el ritmo, el niño va a ser como, el niño te va a tener a vos como su héroe, vamos a decirle. Se va a hallar donde vos estudias, o sea, donde está estudiando. Va a venir siempre, va a venir ahora. Le va a gustar porque en otros lados, pues, se le trata indistintamente. Está mal, ¿verdad? Pero la realidad hoy en día es así. Pero a lo que voy es que dediquen tiempo a esa clase de gente porque la verdad es, también tienen sentimientos y no son tontos. Se dan cuenta cuando se le hace de lado. Y también se dan cuenta cuando se le tiene en cuenta y se le da su espacio también. Eso nomás, profe, era ¿cómo es? Vamos a decirle, una experiencia que tuve cuando era escavo, vamos a decirle. Está bien, gracias por tu intervención, Giovanni. ¿Otra Profe, persona? Sí. antes de seguir, quiero comentar algo nomás para que por ahí si tienen un tiempito. Hay una película que se llama Un don excepcional, una película del 2017. Si quieren pueden tomar apunte y ver en su rato libre. Es una película muy buena sobre una niña que es así básicamente genio, ¿verdad? Y cómo es justamente en el aula, como la profe le daba así unas cuantas tareas y ella así rapidísimo iba completando todo. Es una muy buena película para reflexionar, inclusive con otras personas, alumnos, etcétera, ¿verdad? Eso nomás quería acotar. Sí, y hay otra película también, justamente di como tarea en un módulo de maestría que estoy llevando ahora, Al frente de la clase. Y trata sobre un niño con síndrome de Tourette. Y es tan impactante porque al hablar de necesidades educativas diferentes, es muy amplio. No es solamente hablar del aspecto cognitivo, sino también la parte emocional, que es, creo, básicamente, siempre digo, somos cuerpo, mente, espíritu, pero la parte emocional es tan importante y como decía el compañero, se dan perfectamente cuenta. Algunos dicen, ellos no tienen esa capacidad. Sí tienen esa capacidad. De hecho, todos los tenemos, ¿verdad? Entonces es muy importante. Sí, Ahora, yo vi esa película, profe, buenísima también. sí, Viste, el niño se ponía nervioso cada vez que sus compañeritos sí, así digamos, le jodían, le tentaban, ¿verdad? Y, y su patología se agudizaba así. Un poco sí. viejita la película, pero buenísima. Al frente de la clase y cuanto más se ponía nervioso, más difícil era controlar eso, porque eso actúa a nivel neurológico, no es porque quiere hacer. Yo creo que nadie quiere molestar a otro, ¿verdad? Y eso pasa mucho por desconocimiento. Siempre digo, la ignorancia no tiene límites, ¿verdad? Es tan fácil opinar cuando ves situaciones así. La mayoría de la gente dice, ay, qué malcriado. No saben lo que es lidiar con una situación difícil cuando un niño tiene situaciones a nivel neuronal. Ojalá le faltara garrote nomás, como dice mi mamá, pero lastimosamente no pasa por eso. Pasa por una cuestión de procesos y que a veces como familia cuesta mucho, ¿verdad? Entonces hay que aprender a no hablar de lo que uno no sabe, pero eso es tan difícil, ¿verdad?
Bien, ¿alguien más que quiera aportar algo? Sara, Permiso, profe. sí, te escuchamos. Andrea. Andrea, soy. Yo quiero hacer una pregunta. Viste que en la escolar básica, en la media, sí se realizan las adecuaciones. Y en la parte Sí. universitaria también, profe, se realizan también adecuaciones curriculares. Se debería realizar. Se debería. Claro que sí. Permiso. Permiso. Sí. Yo soy funcionario de la Facultad de Medicina de la UNCA acá de Coronel Oviedo. Justamente tenemos algunas adecuaciones en cuanto a la parte edilicia, pero en cuanto a lo que es la parte curricular, está todavía en lo que es, falta todavía algunas adecuaciones, pero en la parte edilicia se ve reflejado las adecuaciones. Tenemos alumnos que tienen impedimento en cuanto a motrices que están estudiando medicina. Es mucho trabajo para las adecuaciones, mismo en la parte de cirugía y eso, pero se ve la forma de realizar esas adecuaciones para que puedan para que ellos también tengan esa oportunidad de acceder a la educación. Sí, y hay casos y casos, ¿verdad? Porque si hablamos de medicina en cuanto a realizar procedimientos quirúrgicos y si tiene impedimento en cuanto a la parte motriz, es un poco difícil, ¿verdad? Más que difícil, creo que es un poco riesgoso. En cuanto al movimiento, en cuanto a la pierna, pero las manos arriba, todo tiene movimiento, pero la pierna perdió movimiento, entonces hicimos algunas adecuaciones en lo que es la parte quirúrgica para que pueda subir en una rampa ahí cerca de lo que es Entonces algunas adecuaciones, no tenemos una adecuación en general, pero estamos viendo, ahora tenemos un centro de simulación en la cual está previendo todas esas adecuaciones para que puedan ellos realizar las prácticas. Sí, por eso decía, ¿verdad? Que hay casos y casos y son bastante particulares, pero si tiene movilidad, o sea, si tiene un dominio de la parte, ¿cómo decir?, de las manos y coordinación y demás, no habría ningún inconveniente. Si no puede caminar, pero igual con la silla de ruedas puede, tiene las habilidades y las competencias, no habría ningún problema, ¿verdad? En la parte médica. Y menos si son otras carreras que son leídas, por decirlo así, mal y pronto, ¿verdad? Si no tiene dificultades en el aprendizaje, pero no puede caminar, ese es un detalle. Yo siempre le digo a la gente, bueno, ese es un detalle nomás. Si tiene las facultades para realizar otras tareas, que no puede hacer una u otra cosa, ya no importa, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de educación inclusiva, este tema es algo que a mí me encanta porque creo que ya les había comentado que yo tengo un hijo con diagnóstico presuntivo de TEA y trabajamos día y noche, 24 horas, ¿verdad? No tenemos vacaciones, no hay tregua acá en nada. Entonces, si hay algún tipo de discriminación, ya sea contra él o contra cualquier otro niño que tenga alguna dificultad, me convierto en Satanás y no hay perdón ni olvido, ¿verdad? Entonces, la educación es un derecho para todos. Estamos respaldados por la Constitución Nacional, las leyes, y más aún cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos de lo que es la ley 5136, que es del 2013, educación inclusiva. Todo lo que tiene que ver con inclusión, no segregación, sino mantenerlos a ellos dentro de un círculo estándar, porque me gustaron mucho los ejemplos que dieron, porque son tal cual. Hablaba Larisa de la equidad. ¿La equidad qué es? No es darle a todos por igual y todos estamos felices y contentos. Es darle a cada uno lo que necesita. Porque podemos darle a todito la misma sillita. A mí me dan la misma sillita que le dan a Larisa, a mí no me sirve. Porque supongo que Larisa mide más de 1,52, entonces yo no voy a estar a su mismo nivel, ¿verdad? Entonces, al hablar de esto, es muy importante manejar
Como profesional, hablaba ella también de los espacios físicos, de la parte edilicia, de los recursos materiales, la metodología. Y hay otro valor tan importante que algunas personas profesionales del área docente no tienen, y es empatía, asertividad y esa parte emocional de acompañarle no solo al niño, sino también a sus familias. Ponerse en el lugar de la mamá que día a día trabaja, el padre también, los abuelos, todos les acompañan, le tratan con tanto amor, y el niño se va a la escuela y es maltratado por su docente. ¿Dónde estamos? Si no tiene paciencia, y siempre doy este ejemplo, y no es una broma, digo, si no tiene la capacidad de enseñar con amor, con respeto, tolerancia, que se vaya a vender plantas. Así de claro es. Porque si no voy a hacer bien mi trabajo, ¿en qué estoy? Estoy ahí haciéndole perder el tiempo al otro y sobre todo perjudicándole dentro de su proceso de enseñanza, aprendizaje. Todos, y dijo también, creo que fue Larisa y también Raquel, el tema de las altas capacidades y las necesidades educativas diferentes. Hay que diferenciar una cuestión muy sensible en el uso de las palabras. Si yo estoy diciendo, él es especial, eso es hiriente. En realidad lo que es diferente, y gracias a Dios todos somos diferentes. Ninguno de nosotros de los que estamos acá, 23 personas, somos iguales. Ninguna. Ninguno va a captar de la misma forma que la otra persona está captando lo que estoy diciendo. Otro va a escuchar y va a decir, sí, es cierto. Otro va a decir, no, yo no pienso de esa forma. Alguno incluso les puede hacer sentir una emoción, a otros no. Sin embargo, en ese punto yo no estoy de acuerdo. Además, la ley, no es ley, hay una resolución ministerial que es la 22.720 del 2018, que se utiliza en el ministerio ahora, que es de ajustes razonables. ¿A qué se refiere? Justamente a las adecuaciones curriculares que se tienen que hacer en las instituciones. ¿Cómo se hace eso? A partir de un diagnóstico. ¿Diagnóstico de quién? Del docente. El docente es el que está a cargo del grupo curso, entonces va. El que tiene la vocación de docente hace esa tarea. El diagnóstico al inicio de las clases del año lectivo, y uno a través de la observación sistemática se va a dar cuenta rápidamente si Eva atiende, si Larisa se dispersa, si Raquel no se puede sentar 1, 2, 3, hasta 5 minutos puede sentarse. De ahí la importancia que el maestro conozca, mínimamente digo porque algunos ni siquiera mínimamente conocen, todos, no todos, varios tipos de trastornos del aprendizaje. TDAH, que es súper común, hiperactividad, puede ser también trastorno del espectro autista, que es súper amplio. No todo lo que parece autismo es autismo. Puede tener un trauma psicológico, los padres se separaron, todo el tiempo él está viviendo en un ambiente de violencia. Muchas cosas, muchos factores son los que inciden dentro de la enseñanza-aprendizaje. Entonces es muy importante el diagnóstico para detectar todas estas situaciones. Y no me debo quedar en el mero diagnóstico. Después, así como mencionaba también Giovanni, darle seguimiento. Hay dos cositas acá importantes. El alumno que tiene dificultades para aprender y aquel que tiene altas capacidades, que también debe ser atendido de la misma manera. Fíjense nomás, en este escenario, teniendo dos tipos de estudiantes, tantas cosas productivas podemos lograr.
de ese alumno que tiene una dificultad para quedarse quieto, pero porque no es porque no quiere quedarse nomás, sino porque es una dificultad para él, y el otro que no tampoco puede quedarse quieto porque ya terminó toda su tarea, él en 2 segundos termina todo. ¿Qué es lo que puede hacer el docente? Buscar estrategias apropiadas para qué. Juan, que tiene altas capacidades, terminó toda la tarea. Eva tiene dificultades todavía para terminar, entonces le dice a Juan, Juan, ¿será que vos podés ayudarle a Eva para terminar su tarea? Aparte de enseñarle a Juan que va a reforzar lo que ya aprendió, va a instalar ese sentido de solidaridad con Eva. ¿Se entiende? Tantas cosas podemos lograr en el aula si realmente tenemos ese sentido de esa vocación de enseñar. Enseñar y educar, recuerden que es diferente. Parecieran una sola cuestión, pero son cosas totalmente diferentes. Ahora, otro concepto que quiero que ustedes tomen apuntes es, ¿por qué no es diferente, no es especiales? Ya les dije, especial es algo bastante, emocionalmente a cualquiera creo que le va a afectar. La palabra correcta es, de acuerdo a esa resolución ministerial que manejamos ahora, las iniciales son NEAE, que significan necesidades específicas de apoyo educativo. En ningún lugar dice especiales. Insisto, hablar de lo que uno no sabe es lo que a veces molesta. Ay, sí, una vez me dijo me fui al IPS hace poco, mi hijo nunca se enferma, y gracias a Dios. Entonces me fui y él no se quedaba porque no sabía que tenía que sentarse en la punta de la camilla. Y le dije, tiene dificultades, todavía no habla. Y me dijo, así palabras textuales le voy a decir, me dijo, si es que no me decías, no me iba a dar cuenta que es especial. Y me enfurecí y me di la vuelta y le dije, él no es especial, no habla todavía. Siendo profesional del área de salud, me dijo eso. Pero por supuesto no le iba a permitir que diga que mi hijo es especial. Y no es porque yo me quiero ocultar o negar, porque yo sé que él tiene dificultades, pero jamás voy a permitir que digan que es especial. Entonces, hay que saber también para uno poder defenderse después. Uno no puede alegar desconocimiento, dicen los de la gente que estudia derecho. No puedes alegar desconocimiento. Y esto pasa también en el ámbito educativo, que hay profesionales que dicen cualquier cosa porque no saben los términos, los conceptos y cómo aplicar. Y insisto mucho, ese sentido de empatía carece luego del 70% de la población, digo. Entonces, es importante manejar estas cuestiones de la adecuación curricular en todos los ámbitos de nuestra vida, adaptarnos también a las emociones y los sentimientos de las personas, creo que nos hace realmente personas competentes, como hablábamos en el módulo anterior. Eso quería compartir con ustedes. Voy a alzar también a la plataforma las resoluciones y las leyes para que ustedes manejen la ley de inclusión, ajustes razonables que son de suma importancia, les va a servir también a ustedes para enseñar más adelante. Ahora, con relación a la presentación, quiero decirles que estuvo muy buena, sus explicaciones bastante concretas. Solo les quiero sugerir que las diapositivas no estén muy cargadas, ¿sí? No importa si se extienden un poquitito, pero así de fácil lectura, solamente como un hilo conductor nos sirven las diapositivas. ¿Está bien? Gracias, profe. Una pregunta, profe. Dale, profe, gracias. En la plataforma para alzar el trabajo, ¿cómo sería? Porque no está habilitado. Creo que hasta ayer nomás era figuraba la fecha. Hasta ayer era.
Era hasta el 19, hasta el 19 de julio, 23:59, pero como somos muy accesibles, saben que yo tengo siempre mucha predisposición, sé que se les pudo haber pasado, una compañera también se comunicó conmigo, les voy a extender otra vez ahora hasta las 23:59, pero como dicen por ahí, lo que se establece se cumple y saben que si no alzaron en el tiempo establecido, pierden un punto por entrega en el tiempo establecido. ¿Es correcto? Sí, profe, muchísimas gracias. Bien. Gracias. Ahora, antes de olvidarme, comparten con el grupo el material de referencia que utilizaron para elaborar este trabajo, así como compartió la compañera ayer. Solamente el anexo de el material que utilizaron. Y otra cosa, en la plataforma alzan los dos, el trabajo escrito y la presentación de las diapositivas. ¿Está? Está Excelente, bien, profe. profe, gracias. Bueno, Gracias. Chao, chao. perfecto. Nos encontramos el martes entonces. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, Hasta gracias. luego, profe. Bueno, Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta compañeros. luego. Hasta luego.